Cuando se están modelando los semivariagramas, ya sea en el caso univariado o en el caso multivariado, es muy posible que en ocasiones no sea suficiente. Incluso en el caso univariado no sea suficiente con un solo modelo de semivariograma. Entonces se hace costumbre tratar de ajustar el modelo exponencial, el modelo gaussiano, el modelo esférico, el modelo Matern. Hay unos modelos que son los modelos clásicos y esos son los modelos que se acostumbra ajustar a los semivariogramas empíricos. Entonces, si aquí tenemos el semivariograma empírico y aquí está una forma que nos parece conocida, entonces solemos usar el exponencial y si el ajuste es de este estilo estaría muy bien. Pero a veces los datos tienen alguna mezcla de modelos. Entonces es posible que los datos haya algunas partes donde ya no se ajusten tan bien. Entonces, por ejemplo, aquí este crecimiento no lo está dando el modelo. De pronto, si no hacemos solamente la suma de un modelo, supongamos que este es gamma 1 de h, que depende de algunos parámetros θ, pero si queremos tomar bien esta parte del modelo que sigue creciendo, es posible que sea mejor ajustar otro modelo, que bien puede ser, bueno, un modelo diferente a gamma 1, pero puede ser que cuando ya he recorrido varios modelos, aún ningún modelo de manera satisfactoria alcanza a recoger este crecimiento. Entonces, de pronto, cuando yo utilizo para la suma de dos modelos, puede ser que ajuste de una manera mucho más eficiente. Entonces, la suma de dos modelos del semivariograma no es algo que tengamos memorizado como si lo tenemos para cada modelo por separado. Nosotros sabemos más o menos que este es el comportamiento de un exponencial. Sabemos que el gaussiano puede a veces verse similar, pero que realmente el gaussiano tiene un poquito de comportamiento parabólico al comienzo, después suele subir mucho más rápido, muchas veces que el exponencial. Sabemos que el esférico sube y se estabiliza de manera perfecta, o sea, en todo este espacio. Bueno, de ahí en adelante ya no hay correlación espacial, entonces es un modelo pues con soporte compacto. Pero cómo se comportan la suma de los modelos, pues es algo que tenemos que explorar. Sin embargo, en muchas ocasiones, en lugar de mover tanto los modelos y ensayar con tantísimos modelos, sería mucho mejor sumar dos modelos y eso va a ajustar mucho mejor el semivariograma. Entonces, una sugerencia es sumar, tener sumas de modelos, de exponenciales con esféricos, inclusive de pronto con otros menos conocidos, mirar cómo se pueden hacer combinaciones con los potenciales y eso nos va a dar un montón de nuevas formas mucho más flexibles que solamente lo que se puede lograr con un modelo de dos parámetros, que muchos modelos son solamente silla y rango y ya, pero si yo tengo estos dos modelos, entonces pues aquí voy a tener una silla y un rango y aquí puedo tener otra silla y otro rango, o puedo estar hablando de pendiente y de potencia. La única condición cuando yo haga este tipo de operaciones es que la constante, esto pueden ser combinaciones lineales, la constante que yo le premultiplique acá debe ser positiva. En todo caso, este modelo, la suma o el producto, el resultado de la combinación del modelo debe dar lugar de nuevo a unas matrices con las mismas condiciones originales. Si es una matriz de covarianza, la matriz debe ser definida positiva y si es una matriz de semivarianza, la matriz debe ser condicionalmente definida negativa y lo mismo con respecto a las funciones. Entonces, vamos a hablar en este capítulo de cuál es el trasfondo teórico que permite hacer esta suma de modelos y que esto siga funcionando, cómo es que ellos existen, de dónde surgiría. Y vamos a ver unas condiciones básicas, vamos a ver que esto lleva a unas formas que
van a ser de estas constantes en forma completamente general. Estas constantes van a ser matrices definidas positivas y entonces vamos a poder usar de manera compacta esas matrices para tener varios modelos simultáneamente, tanto en el caso univariado como en el caso multivariado. Si vamos a hacer estos modelos para el caso univariado, entonces lo vamos a llamar el modelo lineal de regionalización. Pero si lo vamos a hacer para el caso multivariado, lo vamos a llamar el modelo lineal de corregionalización, simplemente para indicar que pues se tienen covariables, pero la idea va a ser la misma con un poco más de sumandos. Antes de continuar, solamente para enfatizar que ya inconscientemente hemos usado este tipo de modelos, y es que nosotros en general asumimos que la pepita se puede sumar y entonces simplemente decimos que el modelo es una pepita más todo lo que sigue, la silla, y por ejemplo si fuera un exponencial, 1 menos la exponencial de menos h sobre a. Cuando estamos pensando en este modelo Pepita, estamos siendo conscientes de que aquí ya estamos haciendo una suma de modelos. Realmente este por sí solo es un modelo, es el efecto Pepita, y este por sí solo es el modelo exponencial. Entonces digamos que esta en su primera forma, en su forma más sencilla, es una primera aproximación que tenemos al modelo lineal de regionalización. Entonces, es bueno que en esa programación y en esa lista de modelos no dependamos, por ejemplo, de pues, las funciones de GOR. Si te estamos utilizando GOR, por ejemplo, claro, aquí en el code.special hay varios modelos, una buena cantidad, y si estamos usando el GStat, entonces en el tipo BGM tenemos otra buena cantidad de modelos. Algunos de estos coinciden, otros no, pero solamente para recordar que si empezamos a hacer combinaciones entre modelos, pues la cantidad de opciones que se presenta es inmensa y la cantidad de comportamientos nuevos que podemos observar también es inmensa, y eso nos da entonces una posibilidad de modelamiento que a veces creo que se desprecia un poco. Parece que solamente dependiéramos de las funciones que tengan estos dos paquetes, este que es una función del GR y este que es una función del GStat, y eso no debe pasar. Podemos hacer combinaciones de modelos para modelar mejor nuestros semivariogramas empíricos. Sin embargo, tampoco debemos abusar, siempre buscando el principio de parsimonia, o sea, pensar en que vamos a modelar un semivariograma, por ejemplo, univariado, y utilicemos 7, 8 modelos. No, eso ya es una exageración. Realmente, pues con 2 modelos sería suficiente, pensando uno que ese segundo modelo me va a ayudar a corregir esa parte que el primer modelo no alcanza. De pronto entonces sube la silla, alarga el rango o hace una combinación de las dos que hace que mejore en general el ajuste de los puntos. Bien, continuemos. Entonces, la construcción de estos modelos parte del hecho de que efectivamente se vea cuál sería entonces el proceso estocástico espacial que sigue cada uno de los modelos. Porque cuando hablamos de un semivariograma o cuando hablamos de una covarianza, estamos hablando de un parámetro del proceso estocástico. Por lo tanto, si decimos que vamos a incluir el modelo exponencial, es porque existe en el proceso alguna parte de él que se puede expresar como un proceso parcial, podríamos decirlo, tal que su estructura de dependencia espacial es esa exponencial. Entonces, la expresión que vamos a utilizar es una combinación lineal de procesos estocásticos. Entonces vamos a descomponer nuestro proceso estocástico original en una combinación lineal de procesos estocásticos. Descomponerlos en una combinación lineal de procesos estocásticos, esto hace que sea
mucho más fácil de modelar, porque entonces estamos pensando que los vamos a modelar por separado, que los vamos a modelar cada uno por aparte. La gran ventaja es que no vamos a elegir cualquier proceso al azar, no, vamos a construirlos de tal manera que estos procesos Y sean autocorrelacionados, pero que entre los diferentes procesos L no haya ningún tipo de correlación. Y si los construimos de esa manera, entonces podemos ver que cada proceso va a tener un semivariograma como lo conocemos de manera univariada, y después entonces yo voy a poder sumarlos, dada la independencia 2 a 2. Eso lo vemos acá resumido en esta expresión. Entonces, cuando L es igual a L', entonces estamos frente a un solo proceso. Entonces estaremos hablando de la covarianza del proceso 1, de la covarianza del proceso 2 y así sucesivamente. Pero no vamos a tener que pensar aquí en covarianza cruzada, porque estamos suponiendo que cuando L es diferente de L', esta covarianza es 0. Y entonces vamos a descomponer nuestro proceso original en una suma, en una combinación lineal de procesos que no covarían espacialmente. Acá el paréntesis está mal ubicado, realmente entonces estamos pensando que fuera esta la expresión. Esta sería, ¿no?, la sumatoria de A sub L, Y sub L de S más μ, pensando en volver a la media original de Z, de que la esperanza de Z de S es μ y la esperanza de Y L de S en cambio es 0. Entonces hemos llegado a un punto donde ya podemos modelar de manera más sencilla el proceso Z, dado que lo hemos descompuesto en L procesos que están cada uno de ellos autocorrelacionado, pero que entre ellos no varían, y estos procesos cada uno tiene su forma de dependencia espacial muy bien determinada. Por ejemplo, si fueran dos, uno puede ser, por ejemplo, exponencial, modelarse con con una función exponencial, y el otro, por ejemplo, modelarse con una función esférica, y ya entonces esos dos están muy bien definidos, y cuando yo hago la suma me da exactamente entonces la forma como está definida la dependencia espacial de Z. Entonces cuando llegamos a este punto, entonces vamos a ver que yo tengo la covarianza, tengo mi variable de interés original que es Z, la covarianza de Z, la covarianza de H pues será la covarianza de Z de S, Z de S más H. Bueno, esto acá pues no olvidar que si le estamos poniendo CH es porque en general estamos bajo un supuesto de estacionariedad de segundo orden, donde la función de covarianza depende de la separación espacial, SI menos SJ. Entonces vamos a, ¿qué es lo que llamamos H? Entonces la función de covarianza a una distancia H la podemos expresar en términos de estas Y's, de estos procesos estocásticos Y's. Y entonces Z de S y Z de S más H los vamos a expresar con los Y's. Y entonces aquí cuando lo expresamos con los Y, simplemente aplicamos el hecho de que 2 a 2 ellas no están correlacionadas, y entonces solamente me van a quedar aquellos L que sean iguales en el primer y segundo caso. Entonces por eso me queda la covarianza de la variable L, es decir, esta sería la autocovarianza de la variable L. Y como es la autocovarianza de la variable L, pues entonces ya estoy pensando siempre en un proceso univariado, y entonces lo que estoy diciendo acá es que esta covarianza, que es la que yo quisiera obtener, la covarianza de Z, yo la puedo escribir acá como la suma de las covarianzas de todas aquellas variables L en las cuales Z fue descompuesta.
Vuelvo a insistir en que no es adecuado pensar en que vamos a usar muchos modelos, no dos o tres en el caso univariado como máximo, y en el caso multivariado si se puede solamente con dos o tres también excelente, independientemente de que sean más variables. Ya vamos a ir a desarrollar el caso multivariado. Entonces, claro, como solamente me quedaron las que son iguales, pues estas a su vez, estas constantes me quedaron idénticas. Y entonces estas constantes que eran las constantes que premultiplicaban a sub L. Y entonces acá tenemos que a sub L al cuadrado, obligatoriamente como está al cuadrado, pues esto es mayor que 0. Y esta es la función de autocovarianza de las variables, de cada una de las variables L. Entonces lo reexpresamos así, llamamos B sub L a sub L cuadrado, y entonces notamos que la covarianza final, la que estábamos buscando, que esta es la covarianza de Z, entonces es simplemente una combinación lineal con constantes positivas de las funciones de autocovarianza de todas aquellas variables en las cuales descompuse Z. Ese es el modelo lineal de regionalización. La formulación en el caso del semivariograma es igual, simplemente que ahora pues estamos hablando del semivariograma que es familiar para nosotros. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Entonces supongamos que el proceso ZDS se descompuso en estos procesos y Y0, Y1, Y2, cada uno de ellos tiene su propia función de covarianza. Entonces el primero es un efecto Pepita, el segundo es un modelo esférico y el tercero es un modelo potencial. Entonces, bueno, un modelo lineal más específicamente. Y entonces el semivariograma va a ser una combinación lineal de esas constantes positivas al cuadrado. Fíjense que acá lo habíamos construido con 3, 4, bueno, menos 4 y 2, pero habíamos visto que estas constantes quedaban al cuadrado cuando hacíamos el cálculo de la covarianza. Entonces 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado, menos 4 al cuadrado 16, 2 al cuadrado 4. De ahí que estas sean las formas del modelo definitivo. La combinación lineal con esas constantes que son positivas de los modelos en cada una de las Y. Y ese es el modelo lineal de regionalización. Entonces quedaría de esta forma. Pepita, esférico, lineal. Y entonces por construcción es un modelo válido. La silla total entonces sería C0 y entonces sería igual a la suma de las sillas involucradas. Cuando pasamos con esta misma idea al caso multivariado, la formulación es igual, entonces vamos a tener una combinación lineal de variables, unas constantes para obtener la variable Z, en cada caso variando P de 1 hasta P. Esto lo estamos pensando para cada una de las variables, mejor dicho, cada uno de los P procesos, de los P mayúscula procesos, cada uno está descompuesto en una combinación lineal de variables autocorrelacionadas pero independientes 2 a 2. Todos los procesos involucrados tienen esta descomposición. Este P varía de 1 hasta P. Para todo P, el P mayúscula es el total de variables, el P minúscula el subíndice que tenemos acá para indicar dónde está variando dónde están variando las P variables. Fíjense que los supuestos son iguales, la construcción acá es la misma, pero porque hay un índice adicional, ahora tenemos que pensar 2 a 2. Ya no solamente es la autocovarianza, sino que tenemos que mirar cómo es que estamos cruzando las Y's y también cruzando las Z's. Entonces, por eso es que tenemos que hacer todos los cruces y de ahí entonces nos van a salir todas las estructuras posibles. Entonces solamente van a quedar las estructuras donde
K es igual a K' y L es igual a L', porque fíjense que estamos cruzándolas todas. Miremoslo acá en términos generales. Entonces voy a cruzar la variable ZP con la variable ZP'. Le voy a encontrar la covarianza espacial. Entonces fíjense que la covarianza espacial me permite comparar lo que pasa con la variable ZP en el lugar S con lo que pasa con la variable ZP' en el lugar S más H. Variables diferentes, lugares diferentes. Entonces hacemos la descomposición en términos de las Y de estas Z's. Por favor, ustedes pueden completar los detalles. Entonces, cuando tenemos esta descomposición, vamos a aplicar las propiedades de que estas variables Y, estos procesos estocásticos Y que escogimos son autocorrelacionados, pero 2 a 2 son independientes. Y entonces nos va a quedar de nuevo solamente el caso donde ellas son iguales. Aquí tenemos entonces las sillas totales para cada par de variables P, P'. Y entonces, fíjense que acá nos va a quedar de nuevo esta B, ¿sí? Pero noten que va a quedar dependiendo de las dos variables que se están cruzando, es decir, que esta B es una silla que tiene un componente de cada una de las variables. Entonces vamos a ver ahorita que es la suma de todas esas sillas, pero además estas son todas las estructuras de covarianzas presentes en la descomposición de la variable original Z de S. La única diferencia con el caso univariado en este caso es que estas sillas entonces van a provenir de diferentes variables. Pasemos entonces al ejemplo. Y en el ejemplo entonces vemos cómo es cada una de las sillas que estamos comentando. Aquí hay algunas propiedades que pueden ser útiles, las pueden leer y revisar en las notas de clase y en la bibliografía recomendada del curso. Y entonces miremos cómo se vería la descomposición, por ejemplo, para el caso donde tenemos dos variables, Z1 de S, Z2 de S. Entonces, en este caso, cada variable va a estar multiplicada por una constante, pero entonces fíjense que esta constante depende de la variable que estoy modelando acá, pero también de la estructura de las Y que estoy usando. En principio yo asumo que todas las estructuras están en todas las variables Z, pero perfectamente podría pasar que alguna de estas estructuras no está, alguna de estas estructuras puede ser 0 para alguna de las variables. Entonces hay que cruzarlas todas, pero puede eventualmente ocurrir que alguna de ellas sea 0 su constante A. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, los semivariogramas. Aquí se propone un efecto pepita y un efecto esférico. Entonces, acá, al igual que en el caso anterior, tenemos entonces la silla total y el modelo, la silla y el modelo, combinaciones lineales para todos los casos. Cada una de esas estructuras da lugar a una posición en la matriz que vamos a llamar matriz de regionalización. Esta matriz de regionalización, de corregionalización en este caso, entonces tiene todas las constantes para el modelo 1 en su posición 1, 1. Todas las constantes para el modelo 2 en su posición 2, 2 y las constantes de los cruzados en sus posiciones cruzadas. Esto para el caso que estamos viendo, que es una ilustración bivariada,
Z1 y Z2 nomás, pero en general para cualquier cantidad de variables, lo único es que esta matriz pues cada vez se va agrandando. Entonces acá poniéndole ya unos números específicos a la descomposición, vemos que por ejemplo esta estructura no va a estar en esta ocasión en la variable Z1, sino que esta estructura solamente va a estar presente en la variable Z2. Entonces hay una serie de estructuras que digamos son las opcionadas para estar conjuntamente, pero para poder completar las matrices se va a dejar la posibilidad de que esté, y si no está para ese elemento del modelo general, pues ahí va a ir un 0. Entonces, esta estructura de las matrices de corregionalización se puede usar tanto para los semivariogramas como para las funciones de covarianza. Entonces, miremos cómo se ve un ejemplo numérico particular. Este es una salida del paquete GSTAT, que ya vamos a comentar más adelante, pero por lo pronto uno entonces lo que obtiene en el paquete GSTAT es el modelo para cada una de las estructuras, F1, la cruzada, F2, y miremoslo acá. Vamos a mirar cómo es esa escritura aquí de manera teórica y cómo es que se ve allá en el paquete GSTAT. Entonces, este modelo, sea el que sea, por ejemplo, si pusimos acá que fuera Nugget, pero puede ser cualquiera, el modelo Wave, el modelo Gauss. Entonces, estas son matrices 2×2, porque son dos variables las que estamos utilizando. Estamos pensando solamente en Z1 y Z2. Pero si ustedes lo notan, tenemos dos variables z, pero tenemos tres modelos de semivariogramas. Entonces tenemos más variables y que z. No importa en cuántas estructuras los dividimos, siempre y cuando pues el modelo obtenido sea un buen modelo. Por lo tanto, entonces podríamos tener acá más estructuras y no habría ningún problema, las matrices seguirían siendo 2×2. Entonces, por ejemplo, puede ser que este modelo con este rango, sea uno de los componentes, pero que haya además otro componente que sea un modelo Wave con un rango de 5. Eso puede perfectamente pasar. Entonces, si yo voy a poner varias veces un modelo, es porque el rango es diferente. De tal manera que, así como lo estábamos viendo allá atrás, lo que tenemos que puntualizar es que estas matrices, que son llamadas las matrices de corregionalización, son matrices que contienen las sillas de los modelos. En las diagonales están las sillas de los modelos de cada una de las variables, y en las diagonales principales, y en las diagonales secundarias las sillas de los modelos cruzados. Podríamos meter entonces acá otro Wave, otro Gauss, otro esférico, digamos, no habría ninguna limitación, solamente que pues demasiados modelos, obviamente también van a ser demasiados parámetros a estimar. Entonces pues siempre usamos el principio de parsimonia. Entonces acá que estamos diciendo que para la variable 1 el modelo será 3.993193 gamma 0 más 13.4 5787 gamma 1 más 3857 gamma 2. ¿Y cuál es gamma 0 Nugget? Gamma 1 es Wave con este rango, y gamma 2 es Gauss con este rango. Entonces miremos cómo da esa salida el paquete GSTAT. Entonces acá está el primer parámetro, la posición 1,1, la posición cruzada, la posición 1,1 de la matriz 1, la posición 1,1 de la matriz 2, la posición 1,1 de la matriz 3.
Ahora miremos las posiciones cruzadas del modelo cruzado: 9.96 menos 13.4, 67.17, y miremos acá donde vamos a tener esos datos. Entonces el modelo cruzado, entonces fíjense que en el modelo cruzado 9.96 menos 13.40 y 67.17. Esa es la salida del paquete GStat. En este caso yo le ingresé ya directamente las variables. Esas eran las sillas y los rangos que yo ya tenía. Entonces fíjense que acá este tiene un rango 12.85, mientras que este tiene un rango 89.70. Bien, entonces aclaro que yo ingresé estos valores porque dentro de las restricciones que tiene el GStat es que los rangos sean constantes. No siempre los rangos son constantes, inclusive a veces hay que meter el mismo modelo con diferentes rangos. Entonces si son dos rangos diferentes los que yo considero necesarios, pues tendré que meter el mismo modelo una vez con el primer rango y otra vez con el segundo rango, y cada cual con su modelo, con su matriz de corregionalización. Entonces hay algunas restricciones que tiene este paquete, evidentemente porque pues tiene muchos modelos más todas las combinaciones, y entonces la parte de que la matriz completa de definida positiva tiene ciertos inconvenientes en este paquete para cuando uno cambia los rangos de los modelos. Por eso entonces es bueno que utilicen el modelamiento. Puede ser, si les gusta la herramienta de GeoR, la del iFit, por ejemplo, podrían utilizarla, modelar lo mejor que se pueda cada uno de los modelos individuales. Luego acá este paquete les da los modelos bivariados y los semivariogramas bivariados. Esa parte la resume, por ejemplo, acá, pero además hace todos los modelos empíricos, de tal manera que uno puede ajustarle el modelo, y gráficamente no es interactivo, hay que hacerlo, correrlo y luego graficarlo, pero pues eso sale en 2 líneas. Y entonces, con base en los modelos que dieron originalmente, pues mirar los parámetros necesarios para el cruce. Entonces, lo primero sería ajustar estos modelos que son los individuales, los que están en las diagonales. No miramos el modelo 2. Fíjense que el modelo 2 serían los parámetros 24 para el primer modelo, 24.85, 13.40 y 125.56 para el modelo 2. Aquí está el modelo 2. Entonces, estas matrices, todas ellas tienen que ser definidas positivas. Todas esas matrices tienen que ser definidas positivas. Y fíjense que allá atrás, cuando pasamos de las A a las B, es que las B pues eran los resultados de las A al cuadrado, y son todas estas sillas de las diagonales. Los elementos por fuera de la diagonal pueden ser negativos. Los semivariogramas cruzados, pues como son cruzados, entonces tienen la opción de dar negativos. Ahí no hay ningún problema, que eso no nos vaya a presentar ninguna confusión. Entonces uno puede modelar, ayudarse del GStat para calcular los semivariogramas empíricos, para ajustar algunos modelos, para ver alguna parte gráfica de manera más directa, y puede acabar de calibrar el modelo por fuera del GStat, un poco a ojo, a sentimiento, y después, si quiere, pues puede hacer la estimación formal. Pero hay algunas cosas que se hacen mejor si se combina el GStat con el conocimiento del investigador, para que el modelo quede mucho más acorde a los datos. Bueno, acá finalmente la formulación matricial, pero básicamente pues es lo que hicimos allá atrás. De todo, entonces quisiera que nos acordáramos siempre de esto. La función de covarianza final, la de la variable de interés, z, va a ser la combinación lineal de unas matrices que son las que llamamos matrices de corregionalización, que van multiplicadas por todos los L modelos que vayan involucrados.
y estos L modelos, cada uno de ellos es porque fue ingresado al modelo general por una de las variables y en las cuales hicimos la descomposición. Entonces es una combinación lineal, el modelo lineal de corregionalización es una combinación lineal de matrices definidas positivas y modelos válidos de funciones de covarianza. Así es que se pueden formar entonces en general las matrices esas gigantes de los modelos multivariados. Recuerden que esto es lo que vemos en la práctica, los modelos de los semivariogramas y los parámetros y esas matrices como estas. Acá esto es solamente por ver cómo es la salida del paquete G-Stat. Esta parte es para explicar de dónde proviene, ¿sí? Entonces nosotros acá lo que estamos viendo es que la variable Z1 se descompone como 5 veces esta variable, 0 veces esta variable, 2 veces esta variable, 4 veces esta variable. Y de ahí para allá no se requieren más, de ahí para allá sería 0, o sea que con estas variables estaría completamente definida tanto Z1 como Z2, pero fíjense que con constantes diferentes. Esta parte que nosotros tenemos acá es una parte teórica conceptual, es de donde llegamos a estas matrices de corregionalización, pero no es una cosa que directamente nosotros vayamos a saber, nosotros no podemos saber no podemos, antes de modelar el semivariograma, antes de estar mirando esos semivariogramas empíricos, nosotros no podemos saber cuántas Y's necesitamos. Y sin hacer el semivariograma empírico no podemos ni siquiera acercarnos a cuál puede ser el valor de estas constantes que llamamos A, que después van a pasar a ser los elementos de esas matrices de corregionalización. Eso no lo podemos saber. Entonces, cuando ponemos acá estos números, es solamente para que veamos de dónde puede salir. Entonces, que nosotros decimos, bueno, si esta constante fuera 5, entonces ya sabemos que aquí en el modelo yo la voy a ver como 25 y así sucesivamente, como lo acabamos de ver en las matrices de corregionalización. Los rangos se suelen predeterminar. Uno podría meter los rangos al proceso de optimización, pero realmente por las limitaciones, por ejemplo, del G-Stat, que es el paquete que mejor trabaja Cokriging, pero que sin embargo pues necesitamos nosotros apoyar un poco ese proceso. Entonces no podemos dejar que él estime los rangos, porque aunque él los puede estimar, entonces posteriormente la matriz resultante en muchas ocasiones no va a ser definida positiva y cuando le pidamos la predicción no la va a generar. Entonces, por eso es que esta parte sí tiene la necesidad de que haya una buena parte de conocimiento del investigador, de ensayo y error, de ajuste a partir de los gráficos, de los rangos, fijamos un rango y podemos entonces después ir a estimar estos otros parámetros que son entonces esas sillas. Entonces ya en el proceso de estimación del semivariograma es que nosotros vamos a encontrar estos valores de estas constantes. Por lo tanto, entonces el proceso en la práctica, fíjense que es más bien al revés. Tenemos el conjunto de datos, tenemos las variables, entonces yo tengo la variable medida Z1, la variable medida Z2, etcétera. Yo armo este semivariograma y después armo el cruzado. Yo modelo primero este semivariograma, por ejemplo, y después con base en este semivariograma, entonces suelo hacer entonces el modelo definitivo para el gamma 1, 2. Ahora, no necesariamente todos los modelos tienen que estar en todas las estructuras, pero suele ser entonces lo más eficiente optimizar el modelamiento de los individuales para después entonces ver si el cruzado requiere de ambos o requiere de uno solo o requiere de uno adicional. Y en todo caso hacer las matrices de corregionalización de tal forma que esas matrices de corregionalización entonces sean todas definidas positivas. La aclaración, espero que haya quedado lo suficientemente claro, no es que yo voy a tomar mi proceso, por decir, esta lista de datos que yo tenga y la vaya
eh, empíricamente a descomponer de alguna manera, no. La descomposición que estamos viendo acá en las Y es lo que me indica el semivariograma. Supongamos que este es mi modelo y yo intenté con algunos y me dio así, con otros así. Y entonces lo que estoy diciendo es que el mejor modelo sería este que va como por el centro y ese modelo no es ni el exponencial ni el gaussiano, sino que es una suma de ellos dos. Modelo la suma de ellos dos, eso quiere decir que la función que yo debería meter al proceso de optimización a mínimos cuadrados, ponderados o máxima verosimilitud, entonces esa función sería, por ejemplo, si es función de semivarianza, entonces sería, por ejemplo, eh, bueno, pongamos silla 1 por 1 menos la exponencial de menos h sobre a más silla 2, pongamos acá a 1 por 1 menos la exponencial de menos h al cuadrado sobre a2 al cuadrado. Y entonces este sería mi modelo a estimar, donde el A1 y el A2 preferiblemente sacarlos previamente o tratar por lo menos en un primer paso de hacerlos a ojo, a sentimiento, para pasar al método solamente que estime las sillas. Si queremos después podemos hacer un proceso de estimación como en dos etapas iterativamente para calibrar los rangos y esto es necesario hacerlo directamente. En el paquete Gestat, para que siempre nos corra la predicción, tendríamos que poner las sillas iguales, por lo menos hasta el momento. Perdón, los rangos iguales, por lo menos hasta el momento. Entonces, hay que ayudarse del paquete Gestat en todos los cálculos de los semivariogramas empíricos y en los primeros semivariogramas, pero hay que mirar si hay algunas limitaciones que hay ahí para los modelos, modelarlos afuera. Ya cuando se ha construido el modelo definitivo, se construye la matriz de covarianza definitiva y se resuelve el sistema de Kriging. Que fue lo que vimos en la ocasión anterior. Bien, estas matrices acá, pues es muy fácil cuadrar las que sean definidas positivas porque son matrices 2 por 2. Si son matrices más grandes, pues evidentemente no es fácil que las vamos a cuadrar a ojo, ni podemos estar verificando todo el tiempo el determinante, porque eso prácticamente sería una adivinanza y eso es lo que hace difícil para el paquete Gestat poder tenerlo todo dominado, porque el paquete Gestat o cualquier otro paquete tiene que tener todo un pool de modelos más todas las combinaciones de ellos y aparte entonces en cada iteración de los procesos de optimización verificar que la matriz sea definida positiva. Nosotros podemos ayudarlos de alguna manera a los paquetes. Hay una en el paquete matrix, por ejemplo, está la función que es niarpd que convierte una matriz que no sea definida positiva en una matriz definida positiva y el método que utiliza pues es la diagonalización y utiliza los valores propios y entonces los cambios o modificaciones que le hace a los números son muy pequeños y eso entonces nos garantiza los resultados finales. NIARPD nos puede ayudar cuando haya problemas de inestabilidad numérica, pero es por la inestabilidad numérica que a veces puede pasar que se arrojen algunos resultados de que la matriz es singular, por ejemplo, pero hay que siempre tener muy presente que estos modelos de covarianza que estamos usando aquí deben ser definidos positivos. Bien, aquí para el semivariograma, ver que si yo tuviera entonces estas tres estructuras, entonces así se verían las combinaciones lineales de los L modelos. Y aquí entonces están los modelos cómo van variando. Fíjense que los coeficientes pues siempre van a ser el mismo porque están en la misma posición. El mismo me refiero a la posición, ¿no? 1, 1, 1, 2, 1, 3, pero van variando de acuerdo al modelo L. Entonces, si el primer modelo es una pepita, si el segundo modelo es
es un esférico, etcétera. Entonces, ahí está una visualización de cómo se vería para el caso de 3×3. Revisen por favor en las notas de clase todas estas expresiones. Estas son unas reglas. Esto es el texto que explica muy bien el modelo lineal de corregionalización. Tal vez el único es el Gubaerts. Los otros en general solamente lo nombran, pero no se profundiza en el modelo. El modelo no es difícil, pero tiene ciertas restricciones. Entonces, cuando uno se hace, digamos, esclavo de una función o de un paquete, en general los modelos que va a conseguir son muy pobres por la cantidad de restricciones. Entonces, la sugerencia es que para modelar esto, particularicemos nosotros, escojamos nuestros modelos univariados y empecemos a hacer los mejores cruces para encontrar el modelo bivariado. En la próxima sección vamos a hacer una práctica en R para ver cómo es la estructura de la matriz de covarianza en el caso del modelo lineal de corregionalización y cómo sería que utilizaríamos la herramienta del paquete GStat. Sin embargo, acá al final, para no olvidar lo sencillo que es, que si ya tenemos la matriz de covarianza, simplemente calculamos con las funciones de covarianza obtenidas esta matriz, este vector, donde correlacionamos en este caso todas las variables involucradas. Aquí tenemos la ilustración para el caso de 2 variables. Cada variable con todas sus ubicaciones observadas con el lugar a predecir, que es S sub 0. Recuerden que S sub 0 siempre es el lugar a predecir. Por lo tanto, este sería el vector que contiene a la covarianza entre todos los lugares donde fue medida la variable Z1. Y entre todos estos lugares y S0. Y aquí todos los lugares donde fue medida la variable Z2. N sub 1, Z1', Zn sub 2', y en todos los lugares donde fue medida la variable E2 y el lugar a predecir. Y entonces simplemente formulamos el sistema de ecuaciones lineales que ya conocemos, y con ese sistema de ecuaciones lineales entonces hacemos la predicción.